Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 1 denominada Trabajo y Energía. En esta parte tenemos nuevas metas de aprendizaje. Entonces, al estudiar esta parte de la unidad, usted aprenderá primero cómo utilizar el concepto de energía potencial gravitatoria en problemas que implican movimiento vertical. También cómo utilizar el concepto de energía potencial elástica en problemas que implican un cuerpo en movimiento unido a un resorte estirado o comprimido. Y tercero, la distinción entre lo que son fuerzas conservativas y no conservativas. Y cómo resolver problemas donde ambos tipos de fuerzas actúan sobre un cuerpo en movimiento. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es energía potencial, que para nosotros va a estar simbolizada con la letra mayúscula U. Nos dice que la energía potencial de un cuerpo es la capacidad que posee de realizar un trabajo por efecto del estado o posición en que se encuentra. ¿Qué queremos decir con eso? Lo podemos ejemplificar en esta figura. Vamos a necesitar un nivel de referencia. Imaginémonos que el nivel de referencia de este patinador es la parte baja de la plataforma curva que tenemos acá. En esa plataforma, si aquí es nuestro nivel de referencia, ya cuando llega a esta parte, ya está a una altura de el nivel de referencia. ¿Qué significa? Cambió su posición. Entonces, ahí como ya está a una posición del nivel de referencia, tiene energía potencial. Se regresa para acá, esa energía al llegar a este punto se convierte en cinética y nuevamente sube por este lado. Otra vez cambió de posición, se encuentra a una altura del nivel de referencia y vuelve a tener energía potencial. Por eso nos dice acá por efecto del estado o posición en que se encuentra. Pero lo importante es saber que hay un nivel de referencia. Vamos a estudiar los dos tipos que mencionamos en las metas, que son la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Analicemos primero la energía potencial gravitatoria, simbolizada con la letra mayúscula U y el subíndice G. Es la energía que posee un cuerpo debido a su posición que ocupa dentro de un campo gravitatorio. Por eso se llama gravitatoria. Tiene que estar dentro de un campo gravitatorio, y el caso nuestro el del planeta Tierra. Entonces, ¿cómo se calcula? Multiplicando la masa del objeto por la aceleración de la gravedad por la altura que ocupa en ese campo gravitatorio. Nuestro nivel de referencia, pues la Tierra. Como todas las energías, la energía potencial gravitatoria también sus unidades son Joule en el sistema internacional y las dimensiones masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Para ver el concepto de trabajo y mezclarlo con la energía potencial, vamos a plantearnos esta situación. Tenemos una masa M que está a una altura h sub 0 de un nivel de referencia. Entonces para nosotros este es el suelo. El objeto inicialmente está a esta altura. Le vamos a aplicar una fuerza F externa para contrarrestar el peso y poderlo desplazar hacia este punto. Así. ¿Cuál va a ser ese punto? Es una HF, la altura final. Esta es la altura inicial donde estaba, altura final donde llega y tiene un desplazamiento delta Y. Y como es un cambio de altura, esa es la altura final menos la altura inicial. ¿Por efecto de quién? De esa fuerza externa que tiene que aplicarse para poder contrarrestar al peso. Entonces, esta es la situación importante. Le ponemos otra condición. Si el cuerpo de masa M se está moviendo hacia arriba con velocidad constante, entonces de acuerdo a la primera ley de Newton se cumple que la fuerza es igual al peso, es decir, fuerza igual a masa por gravedad. Y por lo tanto el trabajo hecho por la fuerza será, vamos a ver cómo es el trabajo que hace la fuerza externa para subirlo. Pues no es más que multiplicar la magnitud de esa fuerza externa por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Pues la magnitud de la fuerza es F, el desplazamiento, el que le hemos llamado delta H, y el ángulo pues es 0 porque fuerza y desplazamiento ambos van hacia arriba, son paralelos, el ángulo entre ellos es 0. Ahora hemos dicho acá que la fuerza es igual al peso, vamos a sustituirlo acá. Aquí hemos desglosado el cambio de altura, altura final menos altura inicial.
Pero ya dijimos, la fuerza es igual al peso, mg, por esta diferencia de alturas. Hacemos las multiplicaciones individuales y nos queda de esta manera, que ese trabajo es masa por gravedad por altura final menos masa por gravedad por altura inicial. Pero ¿qué es este producto mgh? Pues ya dijimos que es la energía potencial gravitatoria. Entonces, este trabajo ¿a qué es igual? A la resta de la energía potencial gravitatoria final menos la energía potencial gravitatoria inicial. En otras palabras, el trabajo es igual al cambio en la energía potencial gravitatoria. Pero hay que hacer énfasis que es el trabajo de la fuerza externa. ¿Cómo sería entonces el trabajo que hace el peso? Lo vemos acá. El trabajo del peso sería masa por gravedad, la magnitud del peso por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. La magnitud de esto es mg, el desplazamiento es delta h, y ahora vemos el ángulo es 180. ¿Por qué? El desplazamiento es hacia arriba, pero el peso apunta hacia abajo. Van en direcciones opuestas. El ángulo entre ellos, por consiguiente, es 180. Sustituimos acá mg, el delta h es la altura final menos la inicial y el coseno de 180 es menos 1. Que nos queda menos mg por hf menos h sub 0 y hacemos la multiplicación de ambos términos. Y tenemos esto, menos mg hf, menos por menos nos da más, mg h sub 0. Ya cambió con respecto al anterior. Esto sería la energía potencial gravitatoria final, pero negativa. Y esta es la energía potencial gravitatoria inicial. En otras palabras, ese trabajo va a ser igual al negativo del cambio de energía potencial gravitatoria. O sea que si restamos la final menos la inicial, tenemos que ponerle este signo menos. Ya cambió con respecto al resultado del trabajo hecho por la fuerza. Vemos que ambos se igualan al cambio de energía potencial gravitatoria, pero el trabajo de la fuerza es positivo y acá el trabajo del peso es negativo, el negativo del cambio de energía potencial gravitatoria. Nos dice acá que el signo negativo de este cambio de energía potencial gravitatoria es fundamental. Cuando el cuerpo sube, ¿qué pasa? La altura aumenta, el trabajo realizado por la gravedad es negativo y la energía potencial gravitatoria aumenta. Es lo que tenemos acá. Vemos que como ha habido un cambio de altura, pero la altura va de un valor menor a uno mayor, está ganando altura, lógicamente esa energía potencial gravitatoria tiene que ser mayor que será el cambio. Ahora, si el cuerpo baja, la altura disminuye, la gravedad realiza trabajo positivo y la energía potencial gravitatoria se reduce. Eso es en el caso si estuviera bajando. Nosotros hemos hecho acá el análisis cuando va subiendo. Ahora vamos a hacer análisis de lo que es la energía potencial elástica, la otra forma de energía. La energía potencial elástica es energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. O sea, en otras palabras, tenemos que deformar, y cuando decimos deformar es sacarlo de su posición de equilibrio a un objeto elástico. Ya vamos a ver los ejemplos. La energía queda almacenada hasta que se quita la fuerza y el objeto elástico regresa a su forma original, haciendo un trabajo en el proceso. ¿Cómo se calcula esa energía potencial elástica? Como un medio de K por X al cuadrado. ¿Qué es X? Es lo que se deforma ese cuerpo elástico. O sea, cuánto se estira o cuánto se comprime. Por ejemplo, hemos mencionado varias veces el arco. Esta cuerda es elástica. Cuando está en su posición, digamos acá vertical, la cuerda está en su posición de equilibrio. Pero acá la persona lo estira. ¿Para qué? Para que se aplique una fuerza a la flecha. Al estirarlo, almacena esa energía, que es la energía potencial elástica, y al soltarlo acá, genera esa fuerza que busca la posición de equilibrio y por lo tanto esa fuerza impulsa a la flecha. Acá el otro ejemplo, en los trampolines. Cuando nadie está parado sobre el trampolín, está en su posición de equilibrio, pero cuando ya el nadador o el que va a saltar a la piscina se coloca, lo deforma, lo saca de su posición de equilibrio. Y el mismo trampolín le genera esa fuerza para que la persona pueda saltar y tirarse a la piscina.
Y un tercer ejemplo en los resortes. Tenemos el resorte en la posición normal, no está ni estirado ni comprimido. Esta es su posición de equilibrio, pero le aplicamos una fuerza y lo comprimimos, o le aplicamos una fuerza para estirarlo. Ahí lo hemos sacado de su posición de equilibrio. Entonces, al sacarlo de la posición de equilibrio, almacena esa energía potencial elástica. De estos tres casos, ¿cuál vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar los resortes. Pero para estudiar los resortes necesitamos conocer antes lo que es la ley de Hooke. Esta afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Cuando habla de deformación elástica es lo que hemos dicho en los ejemplos anteriores, sacar de la posición de equilibrio a ese cuerpo. En nuestro caso va a ser un resorte. Al sacarlo de la posición de equilibrio, ¿qué significa? ¿Que lo voy a estirar o lo voy a comprimir? Ahí es donde lo estoy deformando. Eso significa. Ahora, este señor Robert Hooke estudió, entre otras cosas, dice, el resorte. Su ley permite asociar una constante a cada resorte. Y eso es lo importante acá, esa constante K. Como ya dijo, que esa fuerza es directamente proporcional a la deformación que está sufriendo. La constante es K. Dice acá, F es la fuerza aplicada al resorte, X es el estiramiento en el resorte, puede ser también una compresión, y K es la constante de elasticidad del resorte. Tenemos acá un gráfico de ejemplo cuando se ha estirado un resorte. O sea, le vamos aplicando diferentes valores de fuerza y se va estirando. Y nos dice la ecuación que la fuerza es igual a 500 por X. O sea que este 500 viene a ser la constante de elasticidad. Y si la despejamos acá sería F entre X. X está dado en metros, la fuerza en newton significa que ese 500, sus unidades serían newton por metro. Esa es la constante del resorte, en base a la ley de Hooke. Dicho eso, vamos a ver cómo se comporta la energía potencial elástica en esta situación. Tenemos un resorte acá, en una superficie horizontal, y esa superficie es completamente lisa, quiere decir que no van a haber fuerzas de fricción. Se encuentra en la posición X igual 0, esta es la posición de equilibrio, que significa que el resorte en esta posición no está ni estirado ni comprimido. Entonces vamos a lanzarle un objeto de masa m, trae movimiento y va a chocar con el resorte. ¿Qué va a suceder cuando choque con el resorte? Pues por el impulso que trae y la velocidad va a comenzar a comprimir al resorte. En otras palabras, le va a aplicar una fuerza externa, como vemos acá. Esa fuerza externa va a hacer que el resorte se comprima poco a poco, pero desde el momento en que empieza a comprimirse, aparece esa fuerza que hemos mencionado, es la fuerza restauradora. Esa se opone al movimiento. En otras palabras, busca que el resorte llegue a su posición de equilibrio. Entonces, como acá lo está comprimiendo esta fuerza, la fuerza restauradora va a ir en contra, buscando siempre en dirección de la posición de equilibrio. Por eso apunta hacia la derecha. Ahora, ¿qué sucede con esta fuerza restauradora? A medida que va empujando, bueno, desde la posición X igual 0, la fuerza restauradora es 0. Pero a medida que empieza a comprimir, esa fuerza restauradora va a ir en aumento, en aumento, en aumento, hasta alcanzar un valor máximo en este punto, en donde el objeto ya no alcanza a mover más y ahí se detiene. Hasta ahí alcanzó a comprimir al resorte, su velocidad en ese punto es 0. Ha habido un desplazamiento desde la posición X igual 0, que es la posición inicial, hasta la posición acá de máxima compresión, que es la posición final XF. Observamos entonces que la fuerza restauradora no es constante. Comienza en 0 y aquí va aumentando, aumentando, aumentando hasta alcanzar un valor máximo. En todos los puntos de compresión, la fuerza restauradora tiene un valor distinto. Estamos hablando desde 0 hasta un valor máximo. Por lo tanto, esa fuerza restauradora la vamos a trabajar como un valor promedio. Y ese valor promedio pues viene dado, la fuerza restauradora viene dada por la ley de Hooke, la que acabamos de ver como el producto K por X. Pero como estamos hablando de la fuerza promedio, eso es como multiplicarla por un medio o dividirla entre 2. Entonces, esta es la fuerza que nos va a interesar en el análisis, la fuerza restauradora promedio. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo que hace esta fuerza restauradora promedio?
Pues no es más que multiplicar la fuerza restauradora por el desplazamiento por el coseno de 180. ¿Por qué 180? Pues si vemos el desplazamiento va de derecha a izquierda y la fuerza restauradora va de izquierda a derecha. Van en direcciones opuestas. Desplazamiento hacia la izquierda, fuerza restauradora hacia la derecha. Por lo tanto, el ángulo entre ellas es 180. Recordemos, coseno de 180 es menos 1 y este desplazamiento es la posición final menos la inicial, xf menos x sub 0. Y esto multiplicado por 1/2 de kx, que es la fuerza restauradora promedio. Vamos a hacer los productos de esto por x final y esto por x inicial. ¿Y a qué llegamos? Pues a esto. Este menos con este menos se hace más, es lo que hemos puesto acá al inicio. 1/2 de kx por x sub 0 va a ser 1/2 de kx sub 0 al cuadrado. Esta x va a adoptar en ese instante el valor de x sub 0. Y cuando lo multiplicamos acá, pues toma ese valor de x final. Entonces a multiplicar este término por x final, nos queda menos 1/2 de k por x final al cuadrado. ¿Qué es esto? 1/2 de kx al cuadrado, la energía potencial elástica. Entonces aquí llegamos que el trabajo de esa fuerza restauradora promedio es igual a la energía potencial elástica inicial menos la energía potencial elástica final. En otras palabras, que ese trabajo es igual al negativo del cambio de energía potencial elástica. Este fue el mismo resultado que obtuvimos acá para el peso. Vemos que el trabajo que hacía el peso era el negativo del cambio de energía potencial gravitatoria. ¿Qué quiere decir entonces? Que todas las energías potenciales, ese trabajo que hace esa fuerza, es el negativo del cambio de energía potencial, tanto el gravitatorio como el elástico que estamos estudiando. Es el mismo resultado del peso. Entonces, por consiguiente, así como hicimos para la fuerza externa cuando subíamos el objeto de masa m a cierta altura, lo mismo sucedería acá si hacemos el trabajo, el análisis para el trabajo hecho por la fuerza externa. Sería igual al cambio de energía potencial elástica. Este es el trabajo que hace la fuerza restauradora, este es el trabajo que hace la fuerza externa. Como ven, tanto en la energía potencial gravitatoria como en la energía potencial elástica, los resultados son similares. ¿Pero a qué se debe esto? Eso nos lleva a ver el concepto de fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Qué es una fuerza conservativa? Decimos que una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza sobre un cuerpo depende solo de los puntos inicial y final y no del camino seguido para llegar de uno a otro. Vemos el ejemplo acá en esta figura. Una persona corriendo desde esta posición inicial va subiendo una superficie inclinada hasta esta posición final. Pero le ponemos tres trayectorias. Si se va sobre el plano inclinado, recto, o si sube esta colina y luego baja y llega siempre a la misma posición final, o si baja por esta, digamos un barranco, y luego sube acá y llega a la misma posición final. Son tres trayectorias diferentes, pero el trabajo efectuado por la fuerza gravitacional, que es el peso, es el mismo en las tres trayectorias, porque esta fuerza es conservativa. Ya nos está diciendo que el peso es una fuerza conservativa. Entonces no importa la trayectoria que yo siga, lo que importa es la posición inicial y la posición final. El trabajo va a ser el mismo en las tres trayectorias. Entonces, esa definición nos trae varias implicaciones. La primera, solo las fuerzas conservativas dan lugar a la energía potencial. El cálculo del trabajo realizado por fuerzas conservativas se reduce a una simple resta. El trabajo es igual al negativo del cambio de energía potencial. Ya vimos los dos ejemplos, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, que llegamos a este resultado. Son fuerzas conservativas, el peso y la fuerza restauradora del resorte. ¿Qué más? El trabajo realizado por las fuerzas conservativas a lo largo de un camino cerrado es cero. ¿Qué significa eso? Que si yo en la figura esta me regreso de la posición final a la inicial, voy a hacer un trabajo, pero en contra del peso, ya sería una fuerza externa. Pero ese trabajo tendría el mismo valor que el trabajo del peso, pero con signo contrario, de tal manera que al sumarlos, el trabajo total sería cero.
Eso lo hacen las fuerzas conservativas. Tercero, cuando movemos un cuerpo venciendo una fuerza conservativa que se opone, el trabajo realizado aumenta la energía potencial del cuerpo. Es el caso del resorte. ¿Sí? Lo que tenemos que aplicar una fuerza externa para vencer esa fuerza conservativa, que es la fuerza restauradora. Entonces ese trabajo que hace aumenta la energía potencial del cuerpo porque lo está comprimiendo o lo está estirando, entonces está generando esa energía potencial. Y cuarto, las fuerzas conservativas conservan la energía mecánica del sistema. En el siguiente video, el que continúa después de este, vamos a definir lo que es la energía mecánica. Lo adelantamos acá, va a ser las sumas de la energía potencial con la energía cinética. Entonces eso hacen las fuerzas conservativas, hacen que esa energía se conserve, que no se pierda nada. Ejemplos de fuerzas conservativas, pues ya dijimos, la fuerza de gravedad o el peso, la fuerza restauradora en un resorte, y aquí agregamos una más que es la fuerza electrostática. La fuerza electrostática la generan las cargas eléctricas y eso lo vamos a estudiar casi al final del curso de física 2. Ahí vamos a ver la energía potencial eléctrica y lo que son la fuerza electrostática, que son fuerzas también conservativas. Por el momento nos vamos a centrar en el peso y la fuerza restauradora de un resorte. Ahora, una fuerza es no conservativa si el trabajo realizado por ella sobre una partícula que se mueve entre dos puntos depende de la trayectoria seguida. ¿Qué quiere decir eso? En este ejemplo que pusimos, si al moverme de la posición inicial y hacia la posición final hice un trabajo, pero al regresarme, independientemente con cuál trayectoria, ya ese trabajo no me dio igual, ¿qué significa? Que hay presente una fuerza no conservativa, hizo que se perdiera energía. Entonces, si se pierde energía, a estas fuerzas se les suele llamar como fuerzas disipativas. ¿Qué es lo único que hacen? Disipar o perder energía. ¿Y cuál es la más común? Pues la fuerza de fricción. Ya hemos dicho desde las leyes de Newton que lo que hacen las fuerzas de fricción es perder energía y en la mayoría de los casos en forma de calor. Entonces, una fuerza conservativa es la que conserva la energía, específicamente la energía mecánica, y la fuerza no conservativa hace que se pierda energía debido a la presencia de fuerzas de fricción. Hasta aquí esta parte de la unidad. Continuaremos con otro video.